Hermanos, hoy vamos a continuar entonces con la serie de Gálatas en el capítulo 3, empezamos un nuevo capítulo. Vamos a hablar, la serie es la carta a los Gálatas y la serie y el tema que vamos a estudiar hoy es ¿quién los fascinó? Es el 11, ¿verdad? Es el tema número 11, ¿quién los fascinó? Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5 van a ser los versículos que vamos a estudiar. Muy bien, dice Gálatas 3 del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, versículo 2. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amado Padre, en esta mañana queremos pedirte dirección para que la palabra que podamos compartir con mis hermanos sea una palabra que edifique nuestras vidas, sea una palabra que redarguya en nuestras conciencias y nos enseñe el camino que debemos de andar delante de ti. Gracias por la vida de cada uno de ellos que ha venido en esta mañana, que ha dispuesto su corazón para escuchar tu mensaje. Y te pedimos en el nombre de Jesús que pongas en nosotros el querer como el hacer y que ates todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Hermanos, esta palabra que vamos a estudiar hoy dice fascinar. ¿Quién los fascinó? Esta palabra viene de una palabra griega llamada vascaíno. Vascaíno, que es su traducción, vascaíno. ¿Con qué B? Bueno, es que la traducción es porque es en griego, no son las mismas signos, pero haga de cuenta que la B de B labial. Vascaíno. ¿Qué significa esto? Bueno, el traductor le puso fascinar, pero el término que se utilizaba de fascinar en base a que en griego era calumniar, difamar, fascinar mediante falsas manifestaciones. Por eso otras versiones de la Biblia traducen este versículo como ¿quién los embrujó? ¿Quién los ha embrujado? Dice la Biblia, Dios habla hoy, Gálatas duros para entender. ¿Quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. ¿Qué dijo pastor? ¿Fascinar qué significa? Fascinar significa calumniar, difamar, pero sobre todo fascinar es mediante falsas representaciones o manifestaciones. Miren, hermanos, nosotros a veces olvidamos por qué alcanzamos la salvación o por qué llegamos a Cristo. A veces venimos y empezamos a darnos cuenta que poco a poco descuidamos la lectura de la palabra, descuidamos el estudio de la misma y ya no corremos detrás de la predicación de la palabra, sino detrás de eventos disque evangélicos en algunos casos, como conciertos, como campañas de milagros, como eventos como de ese tipo. Ahora, Pablo le dice a los Gálatas, no les llama hermanos, no les dice amados, les llama
de un punto de vista impersonal. ¿Cómo les llama? Es como que yo a ustedes no les dijera hermanos, sino que les dijera paraiseños. Hay una relación no muy estrecha de amor en esa frase. Pero él decía: oh Gálatas, duros de servir, insensatos. Aquí en Honduras diríamos qué cabezones que somos nosotros. Pero este Pablo había presentado a Cristo, y cuando dice presentar a Cristo, ¿cómo creen que se lo presentó a los Gálatas? A Cristo crucificado, ¿cómo se los presentó? A ver, ¿quién tiene una idea cómo se los presentó? En base a la palabra. Por ejemplo, Isaías 7:14, el hermano se lo sabe, creo, de memoria, porque el otro día me lo dijo. A ver. Que nacerá una virgen dará luz. Exacto. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí, de la Virgen concebirá y dará luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Que es Dios con nosotros. Entonces, empieza Pablo a plantear. Cuando les presentamos a Cristo, lo hicimos con gestos maravillosos o elocuencia, como le dice a los corintios: no vine a ustedes con excelencia de palabras, sino con el poder de Dios. Pero el poder de Dios era la palabra, y dice que nacería de una virgen, por ejemplo. Otra cosa que se menciona de Cristo, que Pablo ciertamente enseñó a todos aquellos que dudaban de que Cristo fuera el Mesías prometido, le dijo, por ejemplo, lo que está en Miqueas 5:2, que nacería en Belén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pastor, perdón, aquí en esta Biblia habla lo que nos dice Pablo, en Gálatas 5, aquí trae del 1 al 5. Pablo comienza la defensa. Pablo estaba defendiendo el Evangelio. Pablo comienza la defensa del Evangelio recordándoles a los Gálatas que su vida cristiana, que comenzó por la fe en el Cristo crucificado y fue certificada por el don del Espíritu Santo, era completamente ajena a la ley. Serían insensatos si abandonaban los caminos de Dios para buscar la perfección por sus propios esfuerzos. Muy bien. También hablaba, por ejemplo, el Evangelio que predicaba Pablo, hablaba de que Cristo sería el Cordero provisto para el holocausto. Génesis 22:7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham. ¿Se acuerdan de ese momento cuando Abraham va a matar a Isaac? Y dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, he aquí la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Y más adelante, en el relato, cuenta que cuando ya lo va a sacrificar, un ángel desciende, evita, le habla, le dice que no lo mate. Y después aparece un cordero. No, señor, un carnero. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las ovejas? ¿Quién era el cordero? Desde que nacen hasta 6 meses, que solo bebían de la tetilla de la oveja, por eso eran sin manchas, sin infecciones, sin nada, ¿verdad? Se procuraban. ¿Y el carnero quién era? De 6 meses en adelante. Dios estaba mostrando en Abraham una profecía mesiánica. Juan 1:29 dice que cuando Juan estaba viendo que Jesús venía, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era ese Cordero. Ahora, otra de las cosas que Pablo enseñó, que su sacrificio sería la paga de nuestro pecado. Un libro que le gusta mucho a Miguel Ángel, Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados, curados. 25. 53, 25. No, 53, 4 y 5. Ah, Recordemos que la ley demandaba la muerte a todo aquel que la transgredía. La vez pasada compartíamos sobre eso, y que Cristo era el único que vivió una vida perfecta, cuya ley había sido llevada a cabalidad, y por causa de la justicia que Él manifestó, todo aquel que en Él cree le ha dado potestad de ser hecho hijo suyo. También habló de que iba a resucitar al tercer día, ¿verdad? Nuestro Dios no es como el tal Mahoma o Buda, que se murieron y ¿dónde quedaron? Comidos de gusanos. Pero dice Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. ¿Por qué? Porque estamos crucificados con Cristo. Y si crucificados con Cristo, resucitados con Él. Por eso hacemos el bautismo, una seña de que entramos a la sepultura y salimos como hombres diferentes, y viviremos delante de Él. Este es el evangelio que presentó Pablo, parte del evangelio, porque es un montón, hay más de 70 profecías cumplidas en Cristo. Y todas esas profecías, ciertamente, si alguien le preguntaba a Pablo, ¿pero qué estás enseñando? ¿Cómo va a ser ese el Mesías? ¿Cómo va a ser que nacería de una virgen? ¿Dónde dice que nacería de una virgen? Y él lo llevaba a la Septuaginta, él lo llevaba a Isaías y les decía que nacería de una virgen. Y de muchas maneras, él presentó el evangelio a través de la palabra. Así que quiero que quedemos claros en algo. El evangelio, como decía Pablo mismo, no consiste ni en comida ni en bebida, ¿verdad? No son cuestiones alrededor. El mensaje del evangelio son las buenas nuevas de salvación, tan sencillo como eso, el poder de la palabra. Y ya vamos a estudiar. Bienvenido, hermano Pedro. Y vamos a estudiar sobre esto. Ahora, cuando Pablo les dice quién nos fascinó, quién nos embrujó, quién nos engañó, no es una pregunta que todavía no tenga consecuencias. ¿Por qué? Porque hoy por hoy existen muchas congregaciones que ya no siguen la palabra como su estándar infalible de fe y conducta, sino que buscan experiencias sobrenaturales para traer una nueva revelación a sus vidas y para vivir en pos de esas nuevas revelaciones. Usted va a ver afiches como estos que dicen, promocionando campañas de sanidades y milagros como estas, diciendo, corre por tu milagro, ven y recibe tu milagro. Sanidad sobrenatural. Y hace unos días miraba en un canal de enlace que decía Jesús, un programa tipo Primer Impacto, lo miraba yo, la introducción decía Jesús vino a mostrar lo sobrenatural. O sea, es hasta cierto punto es verdad, pero una media verdad es una mentira completa, porque si bien el contexto en que ellos lo presentan es para que usted se mueva en lo sobrenatural, dicen, de las experiencias, no en la palabra. Hay otro que dice, ven a la campaña lo sobrenatural de Dios. Ahora, sin embargo, hay algo muy particular que en estos eventos de sanidades, de milagros, ¿quiénes son los que más van? A ver, ¿quiénes son los que más van? Los impíos. Seguro. Los cristianos. Los cristianos son los que más van. Pero es que verdaderamente no cristianos. Bueno, la mayoría, hay algunos porque malformaciones, porque todos pasamos por eso,
¿verdad? Todos pasamos por bien. Yo recuerdo que cuando a mí me hablaba Cash Luna, una vez alguien dijo, tuvo la osadía, yo creo que en ese tiempo él creyó que era un cumplido, ¿verdad? Me dijo, tú predicas como Cash Luna. Y yo, voy bien, decía yo, voy caminando. Ahora, de verdad, que nada que ver. Espero en el Señor que nada que ver con eso. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue, y dice, tiempo pasado, fue ya presentado. Claramente, no es que había duda, ellos habían aceptado el mensaje como los de Berea, que fueron, investigaron y vieron a la luz de las Escrituras que lo que Pablo enseñaba era la verdad. Estos Gálatas claramente habían visto, habían sido enseñados e instruidos de que Jesús había sido crucificado, era el Mesías. Pero ¿qué nos fascina al cristiano hoy? Muchas veces las palabras fascinantes. Punto número 1. Yo decreto, yo demando, yo visualizo y luego consigo, dijo Joel Austin. Yo visualizaba la casa y luego la tuve. Sí, metafísica. Una cosa es la fe, otra cosa es la metafísica. Son palabras fascinantes que hacen pensar que en nuestras manos está el todo lo que necesitamos para alcanzar nuestros propósitos, sin considerar cuál es la voluntad de Dios. Decimos, yo demando, Dios, que tú me des lo que me prometiste. Yo decreto que me des lo que yo necesito. Estas cosas, hermanos, son palabras fascinantes que engañan a muchos. Le dicen, doña Lilian tiene problemas económicos, no se preocupe, decrete la bendición de Dios sobre su vida y claro que le va a venir. Y como yo le di el consejo, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria, ¿verdad? Hay gente que solo cayendo, ¿verdad? Pasa. Esas palabras fascinantes inducen a muchos a las mismas herejías. Hay veces que nosotros estamos en una condición adversa y empezamos a discutir con Dios. Pero Dios, yo soy tu hijo. ¿Cómo puedo estar enfermo? ¿Cómo puedo tener una necesidad económica? ¿Cómo puedo no tener esto, no tener lo otro? Y dice Romanos 9:20, quiero que vayamos ahí. Romanos 9:20. A ver, hermano Jonathan. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me dices? Mas antes, oh hombre. Y dice que, ¿quién? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Oiga, esto es entendible porque si alguien quiere ser sano, ese es el cristiano a quien se le ha predicado durante los últimos años que si quiere ser sano debe exigirle a Dios que cumpla sus promesas. Y dice el apóstol, ¿quién eres tú? ¿Quién? Decreto que soy sano porque por la llaga de Cristo fui curado. Pastor, aquí hay un comentario. Cuestionar la moralidad y de las acciones de Dios es inadecuado. Las criaturas no tienen el derecho a objetar lo que su Creador hace. Sin embargo, tales enseñanzas no deben conducirnos a pensar que los pecadores no pueden creer
aunque lo quisieran, porque la Escritura no enseña eso. Ella afirma repetidamente que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta apelación de la Escritura a los incrédulos se mantiene tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué caemos en esto, hermanos, de las palabras fascinantes? Bueno, la respuesta es sencilla. En estos últimos tiempos nos hemos acomodado a un evangelio espectacular, fascinante. La fascinación, punto número 2, del evangelio espectacular. Andamos buscando quien nos muestre la unción, que Dios nos hable, que Dios haga lo que ha prometido, porque entre comillas está obligado a hacerlo. Cuando somos bebés espirituales podemos caer en la seducción de este tipo de eventos. Miramos una gran campaña y decimos, tiene que estar Dios ahí. ¿Por qué tiene que estar Dios ahí? Porque miramos un montón de personas, decimos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha visto esas concentraciones políticas? ¿Ha visto esas multitudinarias que salen con bandera, andan en carrozas y hacen multitudinarias, ¿verdad? Así que tiene que estar Dios en un lugar para reunir a aquel montón de personas. Los políticos reúnen gente también, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan principalmente? Un buen orador, ¿verdad? Una persona que persuada a los demás. Miren, mirábamos una campaña y la campaña, como hemos mencionado, a veces dice: corre por tu milagro, corre por tu sanidad, ven y recibe, como los hondureños desgraciadamente están tan acostumbrados que siempre hay cosecha. Le voy a preguntar, y quiero que sea sincero, si usted alguna vez ha escuchado algo, un lema para una campaña como esta: ven y compartamos la palabra. La palabra de Dios te hará libre. Esa todavía puede ser, pero esta, si alguien lo ha visto, dígame, porque ahí hay un buen elemento. La palabra, ven y la palabra de Dios confrontará tu pecado. Vengan, vamos a la campaña donde serán confrontados todos por su pecado a través de la palabra. ¿Cuántos van a llegar? Nadie. Nadie. Solo nadie va a gastar el billete. Nadie. Casi nunca se miran afiches promoviendo lugares para predicar la palabra. Hacen campañas y lo que más hay es música, 5 minutos de unos dos versículos de la palabra, y luego sí, vénganse con la administración y a tumbar gente, pum, 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 todos al suelo. Eso es el evangelio espectacular, entre comillas, en el cual vivimos. Yo miro los viernes mujeres bendecidas, ¿verdad? Entonces hay un grupo de mujeres, como que las que pueden, más económicamente, y solo viven haciendo que almuerzos, que desayuno, y ahí solo están entre ellas, solo porque la demás gente no creo que tenga la capacidad de estar ahí. Y esa gente solo camina haciendo almuerzo, que desayuno, que no sé qué. Entonces por ahí, por esa parte jalan a la gente. Ay, hombre, es glotonería, es lo que hemos pecado. Por eso el evangelio no es comida ni bebida. Miren, hermanos, no quiero decirles con esto que Dios no obre, que Dios no hable. Por supuesto que habla, por supuesto que sana, pero yo le voy a decir una cosa: Dios no va a validar falsos maestros. Y si usted tiene necesidad de una sanidad, ¿por qué tiene que acudir a una campaña? ¿Por qué no dobla sus rodillas y le pide a Dios que lo sane? Si usted necesita una dirección de Dios, ¿por qué no escudriña la Escritura y busca ver qué es lo que Dios le va a decir? La fascinación de los falsos maestros, de estos que ahorita usted los encuentra por todos lados. El número 3, la fascinación de los falsos maestros. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4.
Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. ¿Lo tiene ahí, Claudia? ¿Pedro? Ya lo leí, porque vendrá 4, tiempo- 3 y 4. Vamos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oír y se entregarán al sabio. Dice que porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Esta palabra sufrir denota soportar. No la busqué en griego, pero eso es lo que significa. En otro día se los doy. Soportar o tolerar. Llegará el día en que la gente no aguantará, no le gustará, no tolerará que le hablen de Dios, sino que teniendo comezón de oír, le gustará que les hablen cosas. Dice, maestros, se amontonarán a maestros que les hablen conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos carnales. Oh, hábleme de cuán bueno voy a ser, cuánto dinero voy a tener, cuántas esposas voy a alcanzar. ¿Verdad? Como el musulmán que tiene la doctrina de que él puede tener todas las mujeres que pueda mantener, porque es una bendición para la mujer. Ahí dicen los musulmanes. Pobrecito, ¿verdad? Cuando se revuelven todos los gatos ahí. Tal vez no se revuelven todos de un solo, ¿va? Porque pobrecito, que tenga 7 esposas y todas enojadas. Pero como ella está feliz. Ahí sí va, en eso sí. Sufrir en griego. Ahí el que, la que no le dan. ¿Qué? Sufrir en griego. Sufrir. Sufrirá. Guanomay. Sí. Bueno, por ahí anda. Sufrir, ¿verdad? Esto de soportar. La gente no tolera hoy que le hable usted del evangelio. Oh, no me vaya a hablar de eso, de que hay que buscar santidad. Eso no me gusta. Que yo estoy tan bien. Yo le digo a la gente que a veces el pecado es como esa historia de esa garrapata que estaba en la espalda de un hombre gordo. ¿Se saben esa historia? Se la voy a contar. Había un hombre que era tan gordo, más gordo que su pastor, y no alcanzaba a rascarse la parte de atrás, y había una garrapata que lo chupaba y lo sangraba, pero llegó a ser tal el agrado del hombre con la garrapata que le causaba cosquillas. Luego vino alguien y le dijo, oye, pero esa garrapata te está chupando la sangre. No importa, porque es que siento tan rico. Y así es el pecado. Cuando una persona permite que el pecado sea albergado en su vida, llega a gustarle. Lo practica y para él él vive, es la vida. Ahora, dice que apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Quién los fascinó? Bueno, los falsos maestros fascinan a la persona, los perturban, los embrujan. Antier, miraba un video y lamentablemente por aquí, por lo que tenemos acá no se los he podido enseñar, de un video de Cash Luna que dijo que él había sido transfigurado. Y dice, les voy a pedir, y les voy a enseñar el video, dice, y sale el video ahí, les voy a enseñar el video, pero quiero que nadie tome fotos. Si alguien toma fotos, no lo paso. Pero como no hay nada oculto que no haya salido a la luz, y saca el video y sale la foto y se mira todo blanco. 3 fotos saca él y dice él, y no solo eso, dice, yo he visto al Señor Jesús en 3 ocasiones. ¿Y qué dice la Biblia del Señor Jesús? ¿Cuándo lo vamos a ver? Cuando vengan. Hasta que Él vuelva. Cualquier otro que diga, se me apareció Jesús, y aún un ángel del cielo se te aparece. Dice la Biblia que Satanás mismo se viste como ángel de luz. ¿Y a quién le voy a creer yo? ¿A la Biblia? O como aquella mujer que dijo, y yo miré al Espíritu Santo y vi sus ojos y vi su sonrisa, y su pastor le dijo clic y se acabó el video para mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no tiene cuerpo, Él es Espíritu. Por eso se dice Espíritu Santo. Pero ella decía, creía y proclama y dice, y mucha gente anda detrás de esas experiencias. Tiene que ser cierto, dice.
Recuerdo una ocasión cuando una persona vino aquí y me dio una palabra de ciencia. Yo estaba nuevo en el Evangelio, realmente tenía poco tiempo de estarme congregando en una iglesia, tenía como 6 meses, y yo no hago algo que no, usted sabe que hay algo que no, cuando Dios le habla, usted sabe que le habla. Y entonces yo le decía a mi esposa, amor, le digo, yo no creo en esta palabra. Entonces mi esposa me decía, pero la esposa del pastor dice que cuando uno llega a la casa de esta mujer es una presencia de Dios que se siente. Decía yo no he ido, yo no puedo certificar eso. Y peor aún, la Biblia dice que el profeta que hablare palabra que Dios no le mandara hablar, y no se cumpliera lo que éste ha dicho, ni aconteciere, que dice, no tengas temor de él. ¿Y sabe qué pasó? La palabra no se cumplió. Entonces no venía de Dios. Y ya como lo miré a esa persona, yo ya la miré como un falso maestro, aunque mucha gente no lo alcanza a ver. Todavía hasta el día de hoy la siguen teniendo en alta estima, es hasta que de una iglesia. Increíble. Pero ¿qué es más fácil para nosotros? Ir a una campaña de milagros, ir a una campaña a procurar la respuesta de Dios, en vez de buscarlo en oración, en ayuno, en lectura y estudio de la palabra. ¿Qué es más fácil? Ir a la campaña, la va a vivir, la va a gozar. Eso es. Creo que Pedro la otra vez anduvo viendo, no es que anduvo en la campaña, pero pasó viendo y contaba de que había música, pero casi no hablaron de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué son estos? Son espectáculos. Y ya vamos a llegar para que den cuenta que esto no es nuevo. Ahora bien, ¿qué es más fácil? ¿Que el apóstol de moda nos guíe hacia una nueva revelación o estudiar la Biblia? Es que no. Es más, pero es que no existe esta nueva revelación. Por eso, no hay más revelación. Hay unos bárbaros que son los nuevos apóstoles que están, es cierto, están terminando de escribir el libro de los Hechos de los Apóstoles. No, cuando uno logra todo esto y no está adoctrinado, uno le gusta y uno va. A uno le gusta, correcto. Yo el otro día escuchaba a unos... Es más fácil que estar listo. Yo la otra vez estaba en la pulpería de la hermana y había esta campaña que estaban haciendo aquí el sábado, y escuché a decirle a una muchacha que vive ahí, oíme, no vas a ir, le dice, a la campaña, mira que viene, y dice el nombre de un cantante. Voy a ver si voy. Dice, no va a una iglesia. Pero no va a una, y si va a una campaña, que ya es un logro que un impío vaya a una campaña, no predican a Cristo. Se preocupan más por entretener con música y ver si tumban uno que otro va por ahí, oran por alguno ahí, pero no hablan mucho de Cristo. Pero a la gente le gusta ir, y cuando viene por mi casa pasa y dice, qué linda estuvo la campaña. Pero qué linda estuvo, pero no hay nada. Sería más bonito ver que la gente vaya con su corazón contristado. Tengo que arrepentirme, soy un pecador, merezco. Eso es lo que tiene que ir a decir, hermanos. Pero entonces ahí es cuando confundimos la santidad con la religión. Exacto. Así es. ¿Sí? Ahora, Cristo, como decía Pablo, punto número 4, me parece. Cristo debe de ser presentado a través de las Escrituras. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros crucificados. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? ¿Con cuánta facilidad como cristianos dejamos a un lado las verdades que ya atesoramos en nuestro corazón y vamos en pos de otras cosas? Pablo plantea esta pregunta: ¿quién os fascinó? ¿Quién os embrujó para no obedecer a la verdad? Quiere decir que durante un tiempo anduvieron bien. Anduvieron. Ahora, ¿qué pasa con nosotros, hermanos, cuando descuidamos nuestra vida espiritual? Por un tiempo andamos bien, andamos como en Álava, andamos
Sí, andamos firmes, creemos, hablamos, compartimos la palabra, pero si descuidamos nuestra vida espiritual, podemos caer en el engaño del enemigo. No, ¿sabe cuándo pasa eso? Cuando nos creemos autosuficientes, que sabemos mucho de la palabra. Entonces, yo no caigo, voy a ir, yo no caigo. Y cuando uno dice eso, que él no cae, dice, preocúpate porque estás pronto a caer. O sea, cuando uno no cree que Cristo es el que da las cosas, sino que uno, el humano autoobediente, está más fácil, dice el varón. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. Y empieza a cuestionar, ¿verdad? ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo, hermano? Cuando creemos. Cuando creemos. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, ¿verdad? Es la provisión que Dios nos ha dado. Miren, hermanos, dice, recibiste, y esta pregunta debería de poner a cualquiera en su sitio. ¿Recibiste al Señor por creer con fe o porque ibas a la iglesia litúrgicamente? A nosotros. Ayer debatía con una católica yo y trataba de llevarlo a través de la doctrina de ellos mismos a la verdad. Mi padre estaba ahí, escuchó y al final se sintió como que estaba un poco molesta. No queda de otra, digo yo, mi deber, aunque sea que pierda un cliente, le dije a mi padre, mi deber es testificar a Cristo. Yo no voy a poder, prefiero perder un cliente aquí que Dios me llame la atención allá. Mira, esta corona te la iba a dar, pues ya no te la doy. Se enoja. Dice Romanos 10:17. Léamelo ahí, por favor, que no tenga. 10:17.